Ya, así que bueno, daremos inicio. Bueno, primeramente, como el tema era máquinas estáticas, y principalmente estábamos hablando en la anterior clase de los transformadores. ah, Pueden ver lo que he compartido, ¿no? Es desde mi celular, desde la cámara de mi celular. Pueden verlo, ¿verdad? Antes de iniciar. Sí, sí se ve, profe. Sí se ve, ¿no? Sí, Ya, está bien. Gracias. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, como ya habíamos mostrado en la anterior clase, vamos a identificar los transformadores. Bueno, aquí primero tengo dos transformadores, como podrán ver. Este es un poco más pequeño y este ya es un poco más grande. ¿De dónde pude conseguir estos transformadores? Bueno, este lo reciclé de una radio, bueno, que ya no servía, que ya estaba todo roto y muchas cosas no servían, pero este transformador, bueno, está bien, sigue funcionando. Más o menos, aunque a un cable le falta, ¿no? Pero sigue funcionando. Y bueno, este otro que, bueno, ya lo tenía en mi casa ya hace mucho tiempo y lo pude rescatar. Estos, por ejemplo, no tienen sus cables. Su cable ya para poder conectar hay que soldarlo y demás. Ya, como habíamos visto la anterior clase, vamos a identificar ahora las partes del transformador. Primero, estos dos ya son transformadores completos, o sea, están armados, ya están todo implementado, pero sus partes, como ya habíamos visto, tiene, para realizar un transformador, bueno, se necesita primero el alambre de cobre para realizar los bobinados. Aquí tengo, por ejemplo, uno que, que pude comprar. Y bueno, otra parte importante era el núcleo, como estaba, como se veía en las diapositivas. Estas son las chapas que forman parte del núcleo. Habíamos mencionado que existen diferentes formas de las chapas. Bueno, estas, por ejemplo, las que tengo, están en forma de la E y de la I. Y bueno, van unidos así más o menos. Y bueno, tengo aquí varios de un transformador que lo he desmontado totalmente. Pues varias E's y varias I's. Y para el soporte también se necesita, o es muy usado el carrete o el carrete. Como podrán ver, aquí tengo un carrete, está todo, ya está eh, desarmado, totalmente en mal estado. Y bueno, aquí es, por ejemplo, no sé si se notará bien, aquí es donde van los devanados o el alambre. Bueno, se va dando vuelta alrededor del carrete. Así más o menos se va dando vuelta. Y bueno, aquí debe haber muchas vueltas. Y bueno, no solo es uno, son dos, como habíamos mencionado ya anteriormente. Se tiene el devanado primario y devanado secundario para un transformador. El devanado, bueno, el transformador, su principal objetivo, como recordemos, era transformar el voltaje alterno, no puede ser continuo, de una cantidad a otra. Y bueno, y para eso se necesita dos, el primario y el secundario. Ahorita no sabemos cuál es cuál, pero el primario y el secundario. Y para eso se necesita un carrete. Entonces, ¿cuáles son las partes del transformador? El carrete, uno. El núcleo, que está compuesto por las chapas. Aquí tenemos hartas. Y bueno, así. ¿Y cómo se forma una vez que, digamos, tengas ya el bobinado y todo eso? Entonces, lo que se hace es más o menos, se introduce el núcleo alrededor del carrete y con esto se asegura. Y así con todas las chapas para formar un núcleo de material ferromagnético. Es decir, ya, eh, que sí está presente, sí puede ser presente el efecto del magnetismo. Ya, y así más o menos con todas las chapas, así
desarrolla un transformador. Y bueno, esta parte, esto es medio su protección para que no haya algún riesgo al momento de la manipulación del transformador ya acabado. Es un medio de su protección para que no haya contacto directo por si hay algún corte o alguna fuga de la energía, de la electricidad. Ya, o sea, como ya habíamos dicho, las partes del transformador son el carrete, el alambre de cobre, las chapas que son el núcleo y su protección, se podría decir, ya, esas son las partes que tienen los transformadores. Como podemos ver aquí en estos transformadores sí existen esas partes. Aquí en la parte azul y la parte rojo ahorita están protegidos, pero son los devanados de los alambres de cobre. Hay muchas vueltas. Ahorita están protegidos así para, digamos, que no haya, para la seguridad más que todo, que en ambos lados. Y en este transformador, de igual manera, está ya un poco, tal vez se nota más. Hay dos, devanado primario y devanado secundario. Ahorita no sabemos cuál es cuál, pero tiene. Y estas son las chapas. Y las chapas y la protección. Y su carrete está al interior. Esta también, sus chapas. Y sus chapas que son el núcleo. Y ya, esas son las partes eh, del transformador. Ya, ahora continuando, vamos a el funcionamiento del transformador. Eh, Como habíamos mencionado ya la anterior semana, el funcionamiento es transformar eh, un voltaje alterno de una cantidad a otra cantidad. Es decir, tenemos un voltaje de entrada y nos devuelve otra cantidad o un voltaje de salida o otra cantidad. Ahorita podríamos hacer prueba, pero un cable no funciona, pero lo que sí podemos comprobar ahorita más o menos es el voltaje de entrada que podemos introducir ahorita, que bueno, todo el mundo lo sabe, el voltaje como había mencionado, solo funciona con corriente alterna. Y si lo conectamos, aquí tengo un cable que está conectado a la fuente o al enchufe de mi casa. Y bueno, lo conectamos y eso hace que funcione el transformador. Ahorita ya está en funcionamiento, pero todavía no está en el lado de salida, no está alimentando nada porque solo está un cable, el otro se salió, entonces es un poco difícil ya poder medir, pero ahorita lo que sí podemos medir es el voltaje de entrada. El voltaje de entrada que en este caso es, es estándar para para nuestro hogar. Ya, a ver, un momento, está un poco lejos del enchufe. Ya, ahorita está un poco dificultoso llegar a la fuente de poder, pero a ver, de aquí lo intentaré entonces.
Y ahí está más o menos como podrán ver. Esta ya lo pude tal vez lograr un mejor. Sale más o menos 219, 200, entre 219, 18, 20. Y bueno, esto se logra gracias a la herramienta del multímetro, del tester, que no sé si tendrán ustedes, pero es muy útil. Sería tal vez bueno que podrían conseguirlo, si, bueno, los que pueden, ¿no? Les va a servir para, si quieren dedicarse a la, a la carrera de electricidad o electrónica o ramos afines o incluso para uso en el hogar mismo. Es muy necesario para todo tipo de, tiene muchas funciones. Por ejemplo, como ya habíamos visto, el de medir el voltaje, el de medir resistencias y demás cosas, la corriente y demás cosas. Y bueno, ahorita ya más o menos vieron que el voltaje que nos llega a nuestras casas es de 200, entre un promedio de 220, estaba más o menos variando, 218, 219, 220 y así más o menos. Y bueno, este transformador, si lo hice prueba, es de 12 voltios su salida. Pero ahorita no puedo, no puedo medirlo porque el cablecito se salió, se rompió entonces. Pero es de 12 voltios. O sea, como habíamos visto, su entrada de este lado es de 220 y su salida de este lado es de 12 voltios. Ese es el objetivo del transformador, transformar o convertir un voltaje alterno en otro. Y pues, supongo que de este también es lo mismo. Ahorita para poder comprobarlo tendríamos que conectar, o sea, soldar unos cables y conectarlo a la fuente de poder y también en este lado. Pero aquí como ya nos da un dato, pueden ver, dice primary 230B. Es decir que el bobinado, el lado primario, el bobinado primario soporta hasta corriente, hasta voltaje de 230. Ese es su valor máximo que puede aceptar. Ahorita si lo conectamos a más voltaje, ya digamos a 300 o a, no sé, 400, lo que sea, va a fallar, va a calentar muy fuertemente y tal vez se va a quemar el transformador. Entonces eso es lo que menciona aquí, 230, perdón, el máximo voltaje que puede aceptar este transformador. En este también se tenía, pero está totalmente borroso. Muchos transformadores tienen así sus indicaciones, su entrada, su salida y todo eso. Ahorita, a ver. Ahí, pero no, estaba medio borroso, igual no se nota, pero este es igual, 12 voltios. Ya. Ahora también les voy a mostrar una forma de por si algún momento tienen algún transformador y digamos como este, por ejemplo, no sabemos cuál es el primario, cuál es el secundario, una forma de poder identificar su lado primario, su lado secundario. Entonces les voy a mostrar, pero primero, cuando vean un transformador, habitualmente o normalmente, donde salen los cables más gruesos, aquí por ejemplo en este, en este transformador, por ejemplo, este es donde salgan donde están los cables más gruesos, es el primario, y donde están los más delgados, por ejemplo este, es el secundario. Habitualmente pasa esto en todos los transformadores, pero hay excepciones, ¿no? En las que, digamos, el cable son del mismo grosor ambos, pero para eso también existe otra manera de identificar el primario y el secundario, pero en la mayoría de los transformadores, como mencioné, donde salen los cables más gruesos es el primario. Por ejemplo, en este son más gruesos que este. Ya en este caso, donde no tienes ningún cable, una forma de identificar es calculando la resistencia de las salidas. Aquí, como podrán ver, ya le he puesto a resistencias. Este lado es la resistencia. Este lado, las B es corriente, es voltaje, perdón. Esta otra vez continua y esta es alterna. Este es la corriente y aquí está la resistencia, que está marcada, y esto ya es
son para los capacitores y, bueno, demás cosas. Ya, pero ahorita lo que vamos a usar es, eh, mediante el cálculo de la resistencia. Una regla que se tiene es que el devanado primario siempre va a tener resistencia mayor que el secundario. Entonces, sabiendo eso, se puede tal vez calcular cuál de estos dos, cuál de estos dos es el primario y el secundario. Ya, primero, aquí arriba mediremos, como tal vez no sé si se note, sale 3 cables, 1, 2, 3, 3, 3 alambres de cobre sale. Entonces vamos a medir esos. Aquí, como están soldados a estos pines, entonces solo hay que calcular aquí y aquí. Como podrán ver en el multímetro, sale 2,7, 2,8 más o menos. Y con este otro, un poco más, 3,1, 3,2 y así, más o menos. Y estos con los que, estos otros que, bueno, no están soldados a ningún o sea, no tiene salida prácticamente, supongo que va a marcar nada, o sea, no está, ¿verdad? No marca nada, nada, no modifica nada. Solo con estos tres, con estos dos del final. Entonces, con este. Si nos incluso estos dos podemos marcar que tienen salida. Y da un valor similar que, un valor similar, 3, algo, 2,8, 2,9, sí. Entonces ya sabemos los valores de la resistencia de este lado, de este devanado. Está entre 2,8 hasta 3 más o menos. Y ahora pasamos a este lado. Como podrán ver, aquí sale solo 2 cables. Aquí sale uno, y aquí sale otro delgadito. A ver si se enfoca mejor. Ya, tal vez no se enfoca muy bien, pero aquí sale uno y aquí sale otro. Ya, solo tiene 2 salidas, entonces solo esos dos se calcula. O sea, se busca su resistencia. A ver, ¿dónde está? Ah, es este, ya. Como podrán ver, su resistencia está entre 192, 195, 193, más o menos. Es mucho, mucho más grande que el que calculamos aquí. Entonces, eso quiere decir que cuando es mayor resistencia, significa que es el devanado primario. Entonces, y obviamente la menor resistencia es el devanado secundario. Entonces, lo que quiere decir que este de aquí abajo es el devanado primario, el bobinado primario, y este de aquí arriba es el secundario. Y como aquí ya mencioné, el primario hay que conectar a 230 voltios, o máximo. Entonces, este es el que se conecta a la fuente de poder de nuestras casas, podría ser. Ya, aquí soldando cables o distintas maneras de conectar. Y estas son las salidas. Esa es una manera, digamos, cuando no tienes los cables o no puedes identificar muy bien cuál es el primario y cuál es el secundario. Ya. Y bueno, estos transformadores mayormente se usan para alimentar y para proyectos, diferentes proyectos de la electrónica más que todo. Para la electricidad, los transformadores son ya esos gigantes que encontramos en los postes de luz. Esos ya son gigantes, son de mucho más peligrosos y mucha más potencia, mucho más voltaje incluso. Que bueno, esos nos sirven para transportar, para que lleguen la energía, la electricidad o el voltaje a nuestras casas, desde donde se lo genera. Es muy importante los transformadores. Eso los vemos en los postes de luz. Y estos ya son transformadores ya para uso de proyectos de electrónica y demás. Pero bueno, su funcionamiento, su lógica es similar. Ya. A ver. Ya, ahora que ya hemos aprendido a identificar el devanado primario y el devanado secundario de las dos maneras, como ya mencioné. La anterior semana les mencioné que íbamos a realizar algunos ejercicios relacionados con los transformadores. Bueno, utilizando esta fórmula, la relación de la transformación. Y bueno, esto, bueno, un breve repaso.
Bueno, nos decía el número de vueltas primario es, sobre el número de vueltas del secundario es igual al voltaje en el primario y al voltaje en el secundario, y esto a su vez es igual a la corriente en el secundario sobre la corriente en el primario. Como podrán ver, esto es muy fácil, ¿no? Primario, primario, secundario, secundario, pero en este caso se invierte el orden. Esa es la diferencia con la corriente. Y este número de vueltas se refiere al número de vueltas que se da en este caso el secundario, como ya hemos mencionado, cable delgado. Al número de vueltas que tiene en el carrete, hay que dar un número de vueltas específico. Eso es a lo que se refiere estas dos fórmulas. En el primario, en el secundario, Eso es lo que se refiere. El voltaje, ya bueno, creo que todo el mundo ya sabes, el voltaje del primario, en este caso es 220 o 230, y el voltaje de salida o secundario, pues el de 12 voltios, Este aún no lo conocemos, pero este es de 12 voltios. Y la corriente, bueno, eso es igual, la corriente que recorre por el bobinado primario, o en este caso por el bobinado secundario, por este lado, por aquí, y la corriente del bobinado primario. Esas son a lo que se refiere la fórmula de la relación de transformación. Y bueno, esto nos sirve tal vez para calcular algunas dudas que tengamos al momento de poder encontrar todos los valores de los transformadores. Bueno, por ejemplo, quiero realizar un transformador similar a quiero que sea digamos, de entrada de primario de 230 y de salida de 12 voltios. Entonces, ya conocemos estos dos. Entonces, tal vez la potencia más vamos a conocer o algo así. Y para saber el número de vueltas que hay que darle, podemos utilizar esta fórmula. O el número de vueltas para el secundario también. ¿Cuántos números de vueltas vamos a dar? Esta fórmula es la que nos va a ayudar a calcular. O incluso si, digamos, tenemos un transformador, ya no sabemos la cantidad de secundario, si se podría, si se pudiera apreciar el número de vueltas, o saber el número de vueltas, digamos, tal vez lo informan en algún transformador, y no saber el voltaje del secundario o de salida, pero sabiendo el voltaje de primario, perdón, se podría calcular cuánto es el voltaje sin necesidad de hacer los cálculos con el multímetro y demás cosas. Y lo mismo para la corriente. Y tal vez nos sirve incluso para, como te mencionaba, para poder construir un nuevo transformador desde el principio. Ya, vamos a continuar. Como mencionaba, esta es la relación. Ya mencionamos las variables o los parámetros que tiene. El NP, NS, los voltajes y las corrientes. Ya, ahora vamos a resolver un ejercicio usando esta fórmula. Ya, bueno, ¿qué dice? Se tiene un transformador con un voltaje primario de 200 voltios, una corriente primaria de 0,4 amperios y un voltaje de salida de 40 voltios. Y nos pide calcular la corriente secundaria de salida. Y bueno, ya, esto es fácil, es parecida, solo es despeje y saber interpretar la fórmula nada más. ¿Qué valores tenemos? Tenemos el voltaje primario, que es 200. Por ejemplo, aquí. Esta es tal vez una representación del transformador, de cómo funciona el lado primario, el lado secundario. Y ya, eso, ahorita. La corriente, solo funciona con voltaje alterno, va a todas direcciones, o sea, no va a un sentido como la corriente continua. Por eso lo representa tal vez con una flecha en ambas direcciones. Ya. También tenemos el voltaje secundario, que es 40. Y tenemos la corriente primaria, que es 0,4 amperios. Ya. Entonces, ahora hay que, bueno, buscar la fórmula.
¿qué variables tenemos? Tenemos los voltajes y las corrientes, eso es lo que necesitamos. Entonces, lo que vamos a hacer uso son esta y esta. Da igual si utilizamos, digamos, una igualdad, si lo dividimos la fórmula o la igualdad, digamos, usando estos dos, o estos dos, o incluso estos dos, todos son iguales, como podrán ver en la fórmula, todos son iguales. Da igual si lo usamos como decía, estos dos, o estos dos, o incluso los tres, pero ya estoy tal vez para calcular ya dos variables, incluso ya ejercicios ya un poco más complejos, con ecuaciones de dos variables o tal vez más, pero ya eso, eso no lo vamos a hacer. Vamos a hacer primero, vamos a hacerlo en lo más básico. Ya, como hemos mencionado, vamos a usar esta y esta igualdad. ¿Qué nos dice? Nos dice voltaje primario, voltaje secundario es igual a corriente secundario por corriente primaria. Estamos utilizando esa parte de la fórmula. Ya. ¿Qué es lo que queremos calcular? El corriente secundario, esto. Y solo hay que despejar. Supongo que ya saben despejar. Y bueno, yo lo voy a despejar de forma rápida, que es igual a, esto es multiplicación. Aquí, cuando quieres despejar, el que está dividiendo, o sea, para poder despejar tiene que estar solo en un lado de la igualdad, ¿no ve? Entonces, para dejarlo solo a la variable que queremos calcular, si está dividiendo, si un número está dividiendo, una variable está dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar. Eso es una regla del despeje. Y ya, le hemos dado a multiplicar. Esto da. Y ahora reemplazamos los datos. Como podrán ver, es muy fácil. Voltaje primario, 200. Corriente primaria, 0,4. Y voltaje secundario, 40. Solo se realiza este cálculo a través de la calculadora, podría ser, ¿no? Entonces, o alguien podría realizarlo. A ver, Sale 2, Dos. profe. 2. Sí, 2. Sí, está bien. Muy bien, ¿cuál es su nombre? Te voy a poner participación. Tania Valdivieso. Valdivieso, ¿no? Sí, profe. Ya. Muy bien. Como dijo su compañera, sale 2. ¿Y cuál es cómo se diría? La magnitud de la corriente en amperios. Ese es el resultado. Como podrán ver, aquí ya, 2 amperios. Este transformador tiene de voltaje primario 200, lo transforma a 40, es decir, lo reduce. Y la corriente primaria es de 0,4 y lo transforma a 2, es decir, aumenta la corriente. El voltaje reduce, la corriente aumenta. Eso podríamos decir aquí, este ejercicio. Ahora otro. Es algo similar, todos van a ser similares. Entonces ahora más rápido lo voy a resolver. Se tiene un transformador con los siguientes valores. El número de vueltas del bobinado primario, 3000. Aquí tenemos 3000. Número de vueltas del secundario, 500. Y el voltaje primario, 230. Y queremos calcular el voltaje secundario. Entonces usaríamos estas dos, esta y esta, que bueno, son las que tienen los valores. Entonces es N. Listo, esta es la parte de la fórmula de la igualdad que usaremos. Y se hace lo mismo. Se despeja, en este caso hay que despejar el BS, Ya. El BS. ¿Saben cómo, cómo despejarlo, no? ¿Alguien me podría decir qué valores viene aquí? Antes de que yo lo haga, ¿no? Yo, profe. Este es lo que queremos despejar, esta variable, la BS. Yo, profe. Queremos calcular.
Ya, ya, como nadie responde, entonces yo lo Yo, voy a profe. calcular. Cuando tenemos en la parte de abajo de una división, entonces lo que se hace, porque sí o sí tiene que estar arriba, ¿no? Se hace es pasar esta variable que queremos calcular al otro lado. Como está dividiendo, este va a pasar a multiplicar. Y después, o sea, este va a pasar aquí a multiplicar. Ya va a estar en la parte de arriba. Y si queremos dejarlo solo, entonces de estos tenemos que invertirlo. Este va a pasar a este lado a dividir y este va a multiplicar. Entonces lo que daría es así. BP, este no lo he manejado para nada. Por este que una vez mandado aquí, como estaba abajo, lo he mandado al otro lado a multiplicar. En ese, y este que estaba aquí, que está aquí, lo he mandado a este lado a dividir. Entonces este sería el despeje. Ya. Entonces, reemplazando, solo hay que reemplazar, ¿no? 230 meses 500 dividido entre 3000. ¿Algo me podría decir el valor de esta? 38.33. 38. .33. Ya, sí, creo. Está bien. ¿Cuál es tu nombre? Tania Valdivieso. Ya. Ya. Listo. Así se resuelve.